Vamos a hablar justamente de un hombre muy particular en la Biblia que era David. Y en el relato que vamos a estar leyendo, David está tomando una decisión justamente. No solo, sino que convoca a los jefes, a los principales, a los que estaban con él, para tomar una decisión. Y es bueno, ¿verdad? Llamar a consulta para poder tomar decisiones sumamente importantes. Sin embargo, algo sucede en el transcurso del desarrollo de la decisión que habían tomado, ¿no? Y yo quiero hablarles un poco acerca de este tema. Es que las decisiones, aunque tengan un buen motivo, o un motivo noble, como le llamamos, ¿verdad? No siempre están en el propósito y la voluntad de Dios perfecta. No siempre, ¿no? Y a veces también encontramos buenas motivaciones, está en la voluntad de Dios, pero no la forma en que lo llevamos adelante, ¿no? No vale lo mismo hacerlo de cualquier manera. Por ahí escuchamos, bueno, no importan los métodos, lo importante es llegar al fin que queremos. Para Dios sí importan los métodos, importan las formas, ¿no? Y vamos a ver aquí a David, un hombre que amaba a Dios y que quería hacer la voluntad de Dios y que tiene un deseo en su corazón muy profundo y tan importante que lo charla. Dice que tomó consejo con los capitanes, con todos los jefes, y armó una asamblea ahí en Israel para tratar este tema. Miren si no era importante, ¿verdad? Nosotros podemos hacer una lista de cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra vida personal, de cosas importantes que debemos llevar adelante, ¿no? Y a veces le damos prioridades, ¿o no? No podemos hacer todo a la vez. Tenemos que priorizar qué hacemos primero, qué hacemos segundo, etc. Cuando yo leía este pasaje, yo decía, qué interesante, parte de los últimos versículos, o del versículo 3, que decía de esta manera, ¿no? Lo vamos a leer. Dice el 3. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. O sea que hacía bastante tiempo que no habían hecho caso de qué cosa. ¿De qué? ¿Y qué representaba el arca del pacto? Bueno, era la presencia de Dios, pero específicamente la presencia de Dios en comunión con su pueblo. O sea que de alguna manera podemos decir que esto representaba la comunión de Dios con el pueblo de Israel. Y David dice, bueno, me parece una buena idea de que traigamos el arca, porque hace muchísimo, desde el tiempo de Saúl, que no sabemos nada de ella. O sea que, ¿qué podemos decir? Parece aparentemente el pueblo de Israel no estaba teniendo mucha conexión con Dios. No estaba en esa comunión y en esa adoración y esa búsqueda como Dios había ordenado, sino que dice hace bastante, desde el tiempo de Saúl, que no sabemos nada de ella, ¿no? ¿No les ha pasado a ustedes alguna vez en su vida cristiana? Yo sé que ustedes son muy santos y apartados para el Señor, pero ¿no les ha pasado alguna vez que entraron en oración y dijeron, aunque congregan y todo, ¿no? Aunque oran por los alimentos, todo, pero en un momento le hace un clic y dice, ¿cuánto tiempo que verdaderamente no estoy escuchando a Dios ni estoy hablando con Dios verdaderamente? Porque incluso los momentos de oración se terminan a veces siendo momentos religiosos o costumbres, ¿no? Puede ser hasta preparar un sermón. Todo puede caer en esa trampa del costumbrismo y de algo que, a ver, en sí mismo no es malo, pero a veces nos olvidamos de la verdadera comunión con Dios, esa que debemos buscar hasta que Dios nos hable, ¿no?
Porque yo podría decir, bueno, a ver, abro la Biblia, voy a hacer mi devocional, escucho, veo el versículo y extraigo una enseñanza para mi vida. Dios me habló esta mañana. Está bien, más o menos. Y el otro día lo mismo, bueno, 1 año, 2 años, 3 años, pero llega un momento que decimos, pero algo falta acá. Bueno, David era un hombre que tenía comunión con Dios, que tenía charlas con Dios. Sin embargo, de repente entra en cuenta y dice, pero escuchen una cosa, vamos a reunirnos, vamos a charlar esto. Desde el tiempo de Saúl, que no tenemos noticia del arca, que no estamos en esa comunión genuina, fuerte, verdadera con Dios. ¿Qué hacemos? ¿No? Bueno, a nadie le ha pasado esto, ¿no? Nunca, ustedes, a mí sí. A mí me ha pasado. Llega un momento y hasta angustiarme y ponerme mal, y ponerme triste y decirle al Señor, perdóname, ¿qué pasó? ¿Dónde te dejé? Es más, me pasó una vez, otras veces, me pasó, estaba en pleno estudio de seminario bíblico, con cosas de la Biblia hasta por acá. Me tocaban y ya me salía información bíblica. Era impresionante. Y sin embargo, de repente digo, desde el tiempo de Saúl, que no sé nada del arca, esa comunión distinta con Dios, personal, genuina, profunda, que es muy diferente a lo que podemos practicar cada día, porque a veces se nos transforma como algo monótono, ¿verdad? ¿Están bien las buenas costumbres y practicarlas? Sí, pero Dios es un Dios personal. Y Dios tiene algo nuevo para nosotros, ¿cuándo? ¿De vez en cuando? No, todos los días. Pero a veces pasa que dejamos de buscar eso nuevo de Dios que tiene para nosotros cada día, y puede pasar cierto tiempo. David dijo, bueno, hace bastante ya que ni sabemos de qué había pasado con el arca. Sí, está por ahí en la casa de alguien. Pero no tenían comunión con Dios plena de esa manera. ¿Cuánto les pasó alguna vez? Bueno, sean sinceros. No, bueno, díganme, no, la verdad es que no. Desde que conocí al Señor, impresionante. Nunca tuve esa sensación de que perdí a Dios en algún lugar. Hay un mensaje que tengo, que prediqué por primera vez en la iglesia del pastor Samuel, allá en Buenos Aires, en Casa Bíblica, que se llama No pierdas a Jesús, ¿no? Y bueno, y habla del relato justamente de cuando María y José van a una ciudad, etc., y van de camino de regreso ya a la casa, y de repente ya con bastante trecho, y Jesús, ¿dónde está José? No sé, pensé que estaba con vos. Y me dice, no, y si siempre anda con vos, ¿cómo que no está? Bueno, se habían olvidado a Jesús. ¿No? ¿Cómo te vas a olvidar a Jesús? Bueno, si los propios padres se lo olvidaron. Después andaban desesperados, estaban y lo retaron encima. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos a Dios por ahí? Y después encima nos enojamos con Dios cuando nos pasan ciertas cosas. Pero Señor, ¿cómo me dejaste? No, me dejaste vos a mí. ¿Qué le respondió Jesús cuando los padres fueron a buscarlo? Ay, pero ¿cómo nos hiciste esto, hijo? Si ustedes saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Estaban en el templo ahí, hablando la palabra de Dios. Entonces nosotros también a veces, de alguna manera, nos olvidamos, nos perdemos a Jesús o a Dios en el camino, en el trajín, y después decimos, Señor, Dios, ¿por qué nos dejaste solos? Dice, pero yo estoy acá todos los días, hasta el final no estoy con vos, ¿no? Pero nos pasa esa sensación, pero porque nosotros dejamos esa búsqueda apasionada de buscar a Dios hasta que nos hable, ¿no?
Tal vez hacemos la oración de la mañana, tal vez la del mediodía, tal vez la de la tarde, tal vez la de la noche, pero ninguna de ellas está realmente intentando percibir eso nuevo que Dios tiene para nuestra vida. Claro. Y entonces en un momento eso nos genera esta sensación, me falta algo. Hombre, hace 30 años que voy a la iglesia. No, no tiene nada que ver. Capaz que hace 30 años que seguís teniendo ese vacío, salvo el primer día que te encontraste con Jesús. Habían que dejar a un lado el arca porque estaban muy ocupados. Estaba muy ocupado David. Que con el ejército, que con la batalla para allá, con acomodar esto, con acomodar el reino. Estaba ocupado David. ¿Cómo se va a ocupar del arca? ¿Cuántas veces nosotros estamos tan ocupados, incluso en el reino de Dios, que nos olvidamos de la comunión verdadera, genuina, íntima y personal con Dios? Y ahí es donde la cosa empieza a complicarse un poco, ¿no? Porque es como estar en el desierto pero con una cantimplora llena de agua. El problema es cuando se termina el agua. Podemos montar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5. ¿Cuánto tiempo puede aguantar? No hay agua. Cuando nuestro ser interior empieza a sentir esa sed desesperada, decimos, algo pasa acá. ¿Qué me está pasando? Voy a tener que cambiar de iglesia. El pastor no está predicando lindo últimamente. ¿Qué pasa? Se le fue el poder, la unción al pastor. No, que el arca quedó en lo de Saúl. Desde los tiempos de Saúl quedó en una casa. Y ahí está, ¿verdad? Cuando nosotros nos perdemos estos momentos íntimos, personales, de comunión con Dios, entonces falta algo, hay un vacío. David dice en el relato que estábamos leyendo que reunió a ¿quiénes? A los jefes de miles, a los de 100, a todos. Una asamblea de Israel. Y les dice, si os parece bien, esa es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos, porque estaban dispersados, pero la idea era juntarlos a todos y buscar a los sacerdotes levitas. Está bien, porque deberían participar sacerdotes y levitas, ¿o no? Para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Si yo les digo ahora, ¿les parece bien restaurar esta relación con Dios tan personal? Bueno, no parece bien. Pero acá los del pueblo dijeron que sí. Bueno, dijeron que sí. ¿Cómo no vamos a traer el arca? Pero ¿cómo no lo vamos a hacer? Perfecto, por supuesto. Además, nadie diría que no. Dijeron, ¿les parece bien a ustedes ir a buscar el arca? Y el arca representaba la comunión de Dios con el pueblo. Sí, nos parece bien. Si yo pregunto acá, ¿qué les parece? Vamos a restaurar esta relación más íntima con Dios esta noche. Bueno, si usted se dice cristiano, raro que me diga que no. Salvo que sea un ateo, no sé, y que esté infiltrado. Pero cualquiera diría, sí, ¿cómo que no vamos a aumentar nuestra comunión con Dios? Por supuesto, amén, quiero. Bueno, así está la cosa. Así podemos estar nosotros esta noche. Dios nos está hablando y nos está diciendo, es necesario que busques el arca que representa esa comunión tan íntima. La presencia de Dios se manifestaba en ese lugar al pueblo de Israel. Bueno, nosotros necesitamos esa comunión con Dios cada día. Amén. Gloria a Dios. Por eso yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en decir, bueno, vamos a aumentar nuestra relación con Dios, vamos a mejorar esa relación con Dios. Tal vez falta más. Bueno,
Yo digo que sí, en lo personal. Entonces, dice el versículo 5. Entonces David reunió ¿a quién? Todos. Vamos a buscar todos. ¿Y qué van a decir ustedes? Uno solo habla de Dios. Más solo que Adán en el día de la madre. Bueno, a ver. Vamos a la comunión con el Señor. Vamos a aumentar, vamos a encontrarnos con Él. Esta presencia de Dios maravillosa. ¿Cuántos quieren ir? Bueno, en el tiempo de Israel iban todos. Dice, entonces David reunió a todo Israel desde Sibod de Egipto hasta la entrada de Anjamar para que trajesen el arca de Dios de Kirit Jeraim. ¡Qué bueno! Es bueno. ¿Quién podría decir que es malo reencontrarse con el arca? ¿Quién diría que es malo que busquemos la presencia de Dios y restauremos una comunión más íntima y personal con el Señor? No, nadie. Todos. Entonces yo aplaudo esto. Versículo 6. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jeraim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Representa la presencia de Dios. 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Pero qué bien. Lo mejor para Dios. Lo mejor para Dios. Hay que darle lo mejor para Dios. Algunos se ríen porque ya saben a dónde voy. ¿O no? Por supuesto que sí. Lo mejor para Dios. El carro nuevo. 0 kilómetros. Otra que el Papa Móvil. Carro nuevo. Para llevar el arca. Y además, Usa y Ahío guiando el carro. No vaya, para que todo salga perfecto. Qué bueno. David, un hombre que ama a Dios, y junto al pueblo están queriendo retornar el arca al lugar de la ciudad para que la comunión con Dios sea plena. Y no lo vamos a hacer de cualquier manera. A Dios hay que darle lo mejor. Lo mejor. Y entonces, un carro nuevo. Y 2 personas que vayan guiando para que no vaya a hacer cosa que le pase algo al arca, porque es lo más preciado que tenemos. ¡Qué buena gente! ¿Cómo saben darle lo mejor a Dios? Está bueno, ¿no? ¿Qué dirían? Está perfecto. David jamás se lo hubiera hecho mejor que vos. Tal vez alguno puede pensar, porque le está dando lo mejor a Dios. No, acá hay un carro de segunda mano perfecto. No, yo quiero un carro nuevo, porque vamos a llevar el arca de Dios. ¿Cuántas veces, no? Nosotros nos embarcamos, o algunos también, o muchos se embarcan en buscar a Dios, en servir a Dios, dándole lo mejor. Porque lo mejor es para Dios. Bien. Vamos a leer un poquito más. Y David, versículo 8. Y todo Israel, ¿cómo estaban? Se regocijaban
delante de Dios y con todas sus fuerzas. Estaban como eufóricos, emocionados, felices, contentos. ¿Por qué? Porque iban a restablecer esa comunión tan profunda con Dios y lo estaban dando todo. Bien, continuamos. Se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. No faltaba nada, ni un detalle. Lo mejor. Lo iba a hacer, pero no. Lo iba a modernizar todo eso, iba a decir todo eso, pero es lo mismo. Voy a hacer esto, aquello, porque a Dios hay que darle lo mejor. Dice 9. Pero, cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Usa es el mejor. ¿Quién no habrá querido ser Usa antes de leer el próximo versículo? Bueno, no se adelante. Cualquiera de nosotros. Yo estoy acá, presto, para poder sostener esto que armamos, que es lo mejor que dimos para Dios, para poder llevar el arca. Y se está aflojando un tornillo, yo lo voy a reparar. Yo estoy ahí para acomodarlo. El hiperservicial estaba ahí. Usa. Maravilloso. Qué bien que lo eligieron a Usa, porque la verdad que es muy bueno para la tarea para la que se lo encomendaron, ¿o no? Carro nuevo, bueyes, pero algo puede fallar. Ahí está Usa, que estaba presto, pronto para auxiliar ante la menor dificultad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser Usa? Bien, dice. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Acá podemos sacar un montón de simbolismo. Yo voy a sacar solo uno para no forzar el texto. ¿Qué simbolizaba el arca? La presencia de Dios. Y todo lo que ellos estaban armando, ¿qué estaba simbolizando? Darle lo mejor a Dios, para que la presencia de Dios esté con ellos. ¿Y qué tocó el arca? Ay, ¿por qué? Una bendición tremenda. No. Extendió su mano para sostener el arca. ¿Y por qué se estaba cayendo el arca? Se les estaba tambaleando lo que habían hecho. Falló. Para Dios, lo mejor. Pero, voy a usar mal la lengua, lo más mejor que yo creo, no sé si es lo más mejor. Para ellos, esto era lo más mejor. Un carro nuevo, bueyes y dos personas ahí avivadísimas, serviciales para socorrer. Pero ¿por qué se empezó a tambalear? Si el carro nuevo, bueyes 0 kilómetros, dos personas audaces, y tuvo que ir a sostener la presencia de Dios. ¿Cómo que se estaba yendo? Me parece. Pero lo vamos a dejar ahí. ¿Por qué sostener el arca? Bueno,
Dice entonces el versículo 10. Y la gracia y el amor del Señor abrazó a Usa por el servicio que había prestado. ¿Cómo no? ¿Cómo que no? Carro nuevo. Carro nuevo. Luces de color. No dije que no iba a hablar de lo moderno. Carro nuevo. Címbalos. Cánticos, salterios, tamboriles, trompetas, bueyes y 2 personas alrededor. Y ahí estaba sirviendo Usa, el mejor servidor de todos. Y entonces cuando él fue a ayudar, Dios lo bendijo. Dios tocó su vida. No, ¿qué dice? Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué había extendido la mano Usa? Porque quería seguir reteniendo lo que ellos habían armado, sosteniendo lo que a ellos le parecía lo mejor para Dios. Pero Dios no estaba de acuerdo. Y Dios hizo que se tropezaran los bueyes. Porque Dios es soberano. Ese fue el plan de Dios. Porque Dios no estaba de acuerdo. Y ahora Usa, ¿qué fue lo malo que hizo Usa? Seguir intentando sostener un plan humano, dejando a Dios afuera. Y Usa no podía tocar el arca. Usa podía cuidar el carro, podía cuidar los animales, pero no podía tocar el arca. Dice el versículo 11, y David tuvo pesar. Claro, ¿cómo puede ser? Si estamos haciendo todas las cosas para Dios, estamos haciendo lo mejor para Dios. Y mirad, el mejor de los servidores. ¿Qué le pasó a Usa? ¿Cómo puede ser? Esto es injusto. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa. David en un momento dijo, no lo puedo entender. ¿Por qué esto? ¿Y qué dice entonces además? Por lo que, ¿qué dice? Versículo 11. Llamó a aquel lugar Pérez Usa, que significa el quebrantamiento de Usa, o donde Usa fue quebrantado. Versículo 12. ¿Y David qué hizo? Temió a Dios. Ahora sí. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahí volvió a decir David. ¿Qué carro ni carro? ¿Qué bueyes ni bueyes? El temor del Señor. El temor de Jehová significa obedecer a Dios en todo, aún en los detalles, y hacer las cosas a la manera de Dios, no a mi manera. Entonces David temió a Dios aquel día, dice el 12, y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Ay, como yo digo a veces mal el dicho, ¿no? Pero ¿qué hizo? Puso el carro justamente antes que el caballo. Él primero se mandó a hacer y después le pregunta a Dios, ¿y cómo lo tengo que llevar? No, antes, arrodillate, busca a Dios, decirle, Señor, ¿cómo tengo que hacer?
Y hasta que Dios no responda, no te embarques en algo, aunque sea lo mejor que estás dando. Porque las cosas se hacen a la manera de Dios, no a nuestra manera. ¿Y qué es lo que va a ocasionar muerte si no se hace? Muerte espiritual. Personas que, ¿cuántas conozco? Parecía que realmente estaban sirviendo a Dios y que estaban con todo el furor y de repente se desviaron. Y vaya a saber hacia dónde fueron a parar en sus vidas. Son muy exitosos. Pero ya no los conocen allá arriba, los conocen más acá en la tierra que en el cielo. ¿Qué pasó? Usa. Esa es la manera de Dios. Ahí David, cuando vuelve en sí y teme a Dios, dice: ¿cómo he de traer a mi casa la presencia de Dios? ¿Qué hago para traer la presencia de Dios a mi casa? ¿Me voy caminando desde aquí hasta Buenos Aires? Pregunto, no sé. Me arrodillo acá en la esquina como hacían, dice antes, no sé, yo no, en maíz y sal, para que venga la presencia de Dios a mi vida. ¿Qué método uso? De cualquier manera. Total, basta que lo haga de corazón. Basta que lo haga poniendo lo mejor de mí, ya está. Miren cómo le fue a David y a Usa. Ellos lo hicieron con todo el entusiasmo. Querían traer la presencia de Dios a su casa, a su ciudad. Carro nuevo, todo hermoso, maravilloso, fiesta, bailaban, todo bien, porque venía la presencia de Dios, y les fue muy mal, porque la presencia de Dios a tu vida no viene de cualquier manera, no viene de cualquier forma, no es a la manera que nos parece a nosotros. Lamentablemente estoy tan cansado de escuchar estas frases: bueno, de alguna manera, basta que tengas fe, todos los caminos te llevan a Dios. No, una gran mentira. Y ahí está cada uno con un carro, otro con otra cosa, pretenden llegar a Dios. No, no, es imposible. Dice el 12: David temió a Dios y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo en la familia de Obed-Edom, en su casa 3 meses. Y bendijo el Señor la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía, porque la presencia de Dios bendice nuestras vidas. Claro que necesitamos la presencia de Dios. Claro que necesitamos servir a Dios, pero no de cualquier manera. No de cualquier forma. Si usted sigue leyendo luego los versículos, capítulos siguientes, David ahí luego más adelante hace traer el arca. ¿Pero cómo lo hace? No en un carro nuevo, sino llevado por los que correspondían, por los levitas. Era lo que Dios había determinado, no a la manera de David. David tenía una buena intención, pero está lleno el mundo de personas con buena intención. Es más, está lleno el mundo evangélico de personas con buena intención, pero no alcanza, no sirve con buena intención para traer verdaderamente la presencia de Dios. Es hacerlo a la manera de Dios, como lo dice el Señor. Debían llevarlo los levitas. Y así sí funcionó. Y así fue una fiesta. Y así fue de bendición. Pero acá hubo un precio que pagar. Hubo dolor, tristeza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, fracasamos. Y el fracaso trae tristeza y dolor a nuestro corazón y a nuestra vida, aunque hayamos tenido buena intención. Por eso es necesario conocer a Dios, conocer su palabra, ¿no? ¿Cómo entonces
la voluntad de su presencia, de su gracia a mi vida. Bueno, la Biblia es clara en este sentido. Hay una sola forma. Hay una sola forma. Y es a través del sacrificio de Jesús. Es a través de Cristo que yo puedo llegar al Padre. Es a través de que Jesús murió en la cruz y me perdonó de mis pecados el que yo puedo tener esta presencia de Dios en mi vida. No por nada que yo haga. Hay muchas personas que dicen, bueno, a ver, me voy a portar bien esta semana para que Dios me bendiga. No. Primero que vas a fallar. Porque no podés ser perfecto ni perfecta. Y no es la manera. No es la manera de agradar a Dios. La manera de agradar a Dios es, ¿cómo? Por fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta fe nos hace entender, creer y aceptar que la única manera que nosotros somos aceptados en la presencia de Dios es a través del sacrificio hecho por Jesús en la cruz. No hay otra manera. Que es por gracia. Y eso rompe ¿con qué? Con nuestro orgullo. ¿Qué tengo que hacer? A ver. Y bueno, tengo que hacer esto, aquello, lo otro. Y entonces Dios me va a bendecir. Y entonces me bendice porque yo me lo merezco. No funciona así porque la gloria Dios no la comparte con nadie. Dios no me bendice porque me lo merezco. Me bendice porque Él es bueno. Por su gracia. Y la fe que Él ha puesto en nuestros corazones nos lleva justamente a reconocer que nosotros somos incapaces, que nosotros no podemos sin Él. Amén. Y que nada que nosotros queramos utilizar para llevar, traer la voluntad de Dios que esté fuera de la palabra de Dios, le agrada a Él. No le agrada. Amén. Entonces, podemos ver cantantes famosos, etc., llenan estadios, llenan lugares, y la gente corea sus canciones, se las saben todas, ¿no? ¿Y qué? ¿Cambia eso la vida de alguien? No. No se trata de multitudes, no se trata de show, se trata de que las personas conozcan a Cristo. Y dice Pablo, y no predico de cualquier manera, a Cristo crucificado. Si yo no predico de la cruz, si yo no predico del sacrificio, si yo no predico de arrepentimiento, si yo no predico contra el pecado, es un carro nuevo y nada más. Pero si queremos realmente hacer la voluntad de Dios, vamos con el verdadero mensaje. Y tal vez nos llenemos de un estadio de multitudes. Pero dice la Biblia que por un pecador que se arrepiente hay fiesta en el cielo. Yo prefiero fiesta en el cielo que una multitud cantando acá en la tierra. No sé qué prefieren ustedes, pero yo prefiero una fiesta en el cielo, porque uno que era pecador ahora aceptó a Cristo en su corazón y es salvo, que por una multitud haciendo ruido.